Shabbat Shalom a todos, que Adonai los bendiga. Aquí estamos en un nuevo programa de Shabbat en casa, junto a mi esposa y a nuestro hijo Samuel, y también Rebeca, pero bueno, está con los abuelos en estos momentos. Shabbat Shalom para todos. Bueno, vamos a hacer una serie de preguntas. La primera es, ¿cómo conocimos al Señor? Bueno, en mi caso, ¿cómo conocí al Señor? De la panza de mi mamá, ¿no? Aunque mi esposa es fanática, así que le conociste en la panza de mi mamá. Sí, así es. Mis papás eran cristianos, eran creyentes, y bueno, ellos iban a la iglesia, y de chiquito yo ya empecé a tratar de relacionarme con Dios, a hacer resúmenes bíblicos, a tener mi momento también personal, porque más allá, que es cierto que es importante que de chicos nos vayan instruyendo en el camino, y eso hay que agradecérselo a mis papás, que lo han hecho y satisfactoriamente. Pero también es cierto que uno tiene que tomar la decisión y la determinación de seguirlo, de escuchar sus consejos, sus mandamientos, de amarlo por sobre todas las cosas, ¿no? Y bueno, que tengo recuerdos, qué sé yo, de chiquito, que mi papá me leía la Biblia, los capítulos, las historias, que a veces cuando las estoy leyendo me acuerdo cuando mi papá también me las leía de chiquito. Y así fui conociendo de a poco al Señor. ¿Vos, amor, cómo lo conociste? Bueno, yo no vengo de una familia cristiana, digamos, o creyente. Empezó mi mamá yendo a la iglesia. Nosotros en realidad más bien de ninguna familia católica. Pero ella empezó a ir a la iglesia y bueno, nos obligaba a ir con mis hermanos, pero Bueno, no queríamos vale. saber nada, ninguno. Y incluso hablando me acordaba que nos regalaba cosas. Nos regalaba cosas para que vayamos a la iglesia. Pero bueno, también es cierto que yo vi un cambio en mi mamá, entonces como que yo quería ese cambio. Como yo te contaba el otro día, mi mamá no era una persona de gritar, no, que vos decís, cambió en eso, sino también capaz en su forma de ser, ¿no? Había un cambio, se notaba, y como que yo la veía a mi mamá y yo decía, yo quiero eso, y también eso me llevó a querer congregarme, a conocer de Dios, de la palabra. Después empecé a saber lo que era la oración, a buscarlo en la lectura diaria. Así que bueno. Y de repente un día cayó en la reunión de jóvenes, conoció a un señor. Y de repente ya no era que venía una vez por semana, ya venía a la reunión de oración, venía a la reunión de jóvenes, venía al culto de la mañana, el culto de la tarde, y ahí estaba presente, ¿no? Tomate mate, por favor, si no, en tu tiempo el mate, no tomas mate, No. bueno, nada. Bueno, la segunda pregunta que queríamos hacernos es: ¿cuál es el capítulo, el libro de la Biblia que más nos gusta? ¿Cuál es el libro de la Biblia que más te gusta? A mí me gusta mucho, bueno, Génesis fue el primer libro que leí, obviamente, ¿no? Y es un lindo libro, más allá de que vemos cómo Dios crea el mundo, vemos también la fe de las personas, ¿no? La fe en Abraham, la vemos en Noé, en José, en Rebeca, ¿no? Que deja su familia también, se casa con Isaac, tienen sus 2 hijos. Es un lindo libro, me gusta este. Muy bien. El mío, como te decía ayer, el libro más favorito mío es Eclesiastés. Si bien cuando uno investiga acerca de los libros de la Biblia, ¿no? Dicen que Salomón atravesaba un tiempo como de depresión o desánimo, ¿no? Yo considero que es un libro realista. Algo que nos enseña Salomón es que a todos nos puede pasar las cosas, seamos creyentes o no. Por ejemplo, cuando uno ve películas cristianas, generalmente, por ejemplo, no sé, atraviesan un problema y de repente empiezan a orar, empiezan a leer la Biblia, empiezan a relacionarse con Dios y empieza a ir todo de 10. Y generalmente a veces la vida de un creyente no significa que porque vos estés orando, leyendo la Biblia, todo te va a salir de 10, o porque estés leyendo poco la Biblia o estés orando poco. Es cierto que es importante para la relación personal con Dios que tenemos, que la leamos y que busquemos del Señor, pero también es cierto que no por ser así es porque no nos van a poder pasar cosas. Totalmente equivocado. Y eso es lo que enseña Salomón en Eclesiastés.
Aparte tiene uno de los capítulos que más me gusta, que todo tiene su tiempo, que siempre lo embarqué. Un día tengo que hacer un cuadro. Que Salomón nos enseña que hay un tiempo de la guerra, tiempo de paz, tiempo de amar, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y así es el ciclo de la vida. Para todo hay un tiempo. Después también nos enseña que todo es como vanidad, ¿no? También enseña que podemos disfrutar de los placeres de la vida. Salomón tuvo muchas concubinas, muchas mujeres, dice que disertó sobre todo, sobre los árboles, sobre los animales, cómo eran las gaviotas, un montón de cosas, y se llenó de sabiduría, pero que todo eso era vanidad, que no servía para nada porque todos íbamos al mismo lugar, que esa es la verdad. Y también, que siempre lo cuento, es cuando llega la vejez, dice: no te olvides de tu Creador, antes que vengan los días que no tengas contentamiento y te sientes en la ventana a mirar, ¿no? Y veas que pasó el tiempo y ya no te agrada eso que está pasando, porque estás obviamente envejeciendo y es lo lógico y lo natural de la vida. Y termina con un cierre espectacular, que es que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea bueno o sea malo. O sea, en resumen dice: haz lo que se te canta o lo que quieras, pero tened cuidado de una cosa, que en todo lo que hagas, Dios lo va a traer a juicio en el día de mañana, sea buena, sea mala, con toda cosa encubierta. Y dice, el asunto de cualquier discusión es este: no hay más discusión que esa. En algún momento Dios nos enjugará por todo lo que hayamos hecho. Y dice, para mí es mi libro favorito. Esto fue un poco de tiempo de mate. ¿Querés agregar algo más, amor? No. Está rico el mate. Está rico, sí. Tiempo de música, y ahora vamos a cantar una canción para el Señor de mi autoría que se llama En la sombra de tu amor. Sé feliz, interior. Tengo paz.
Continuamos con Shabbat en casa. Ahora es el tiempo de la reflexión, por supuesto, ¿no? Esta semana nos toca hablar acerca de Éxodo, el capítulo 13 al versículo 17. Y para ponernos un poco en el tema, recordando lo que compartí el Shabbat anterior, el faraón le pide a Moisés que se vaya de Egipto y que pueda liberarse de esa esclavitud que lo venía acompañando al pueblo de Israel durante años. Pero Dios decide no hacer que el pueblo vaya directamente hacia la guerra, sino que rodee el Mar Rojo, ¿no? Y es ahí donde, en el medio de ese viaje, el faraón con sus siervos se arrepienten de haber dejado ir libre al pueblo de Israel y va tras el ataque a llevarse por encima al pueblo de Israel, ¿no? En forma de venganza por todo lo que había sucedido. Es por eso que los encuentran y se encuentran de un lado con la carrocería de Egipto y el faraón para hacerle la guerra, y del otro lado el Mar Rojo. Y entonces ahí nace ya la primera queja, porque hoy vamos a estar hablando acerca de las quejas que a veces los seres humanos hacen al Señor, que nos quieren volver atrás a lo que pasaba anteriormente. Entonces el pueblo de Israel dice, cuando se ve en esta situación, enfrentado ante el faraón de un lado y el mar del otro, que no tenía escapatoria, dice en el versículo 11 del capítulo 14 de Éxodo, dice, dijeron a Moisés, ¿acaso no hay tumbas en Egipto que nos has tomado para morir en el desierto? ¿Qué es esto que nos hiciste de sacarnos de Egipto? ¿Acaso no es cosa lo que hablamos a ti en Egipto diciendo, déjanos que sirvamos a Egipto, porque es mejor para nosotros servir a Egipto que muramos en el desierto? O sea, se están quejando de salir de la esclavitud y decir, bueno, ¿no era mejor morir en Egipto? ¿No hay tumbas allá? ¿No era mejor morir allá que hacer todo este viaje para que nos terminen matando aquí? Si Dios había liberado con esas plagas y había hecho con mano dura, ¿por qué no podía liberarlos ahora? Pero siempre el ser humano busca la excusa para confrontar a Dios y la queja para decir, no, yo prefería estar atrás, prefería estar en Egipto esclavizado que en esta situación. Entonces Moisés le contesta que no teman, que permanezcan quietos, que el Señor iba a dar la victoria, ¿no? Y es así como ocurre, ¿no? El Señor le pide a Moisés, que incluso le dice, ¿por qué clamas a mí? Avanza, ¿no? Moisés pone la vara en el mar se abre en dos, la historia conocida, y el pueblo de Israel pasa por el mar en seco, y cuando el egipcio quiere pasar, las aguas se cierran y muere el faraón con su séquito en el mar, ¿no? Y Dios los libera, y ahí viene el cántico, la alegría y todo. Pero a los 3 días de haber sucedido esto, ¿qué sucede? La segunda queja en el desierto. Ya 3 días recién comenzaban a andar en el desierto, y le pregunta al pueblo a Moisés, ¿qué vamos a beber? Porque ya vamos 3 días en el desierto y no encontramos agua, ¿no? También es cierto que hay que entender, el desierto de día hace calor, ¿no? Por lo tanto provocaría mucha sed, y de noche hace mucho frío. Entonces, obviamente son estados que no son buenos para el ser humano. Pero bueno, ellos sabían que tenían a un Dios todopoderoso, sin embargo, optaron por la queja. ¿Qué vamos a beber? ¿No? Y es ahí donde encuentran un lugar de agua, y cuando beben, resulta que eran aguas amargas. ¡Qué fea situación!, ¿no? Entonces se quejan que vinimos hasta acá de Egipto para beber aguas amargas. Bueno, Dios hace desprender una hoja, cubre las aguas y ahí tienen para beber, ¿no? Pero en realidad lo que Dios estaba haciendo era probando al pueblo de Israel para que a ver si iba a andar tras los mandamientos y las leyes que él iba a dar. Es ahí donde él probó y donde iba a empezar a dar sus mandamientos. Recordemos que hasta ese momento los seres humanos vivían y hacían lo que les parecía, si bien algunos ya tenían fe como Abraham, como Jacob, que seguían algunas cosas que estaban impuestas ya por Dios, pero no estaba la ley, no estaba la Torá todavía, y todavía no había reglas para seguir, para vivir. Entonces ahí es cuando Dios empieza a probarlos, para empezar a probar sus corazones y para que vayan a ver si iban a obedecer a Dios o no. Después, en el capítulo 16, versículo 3, vamos a encontrar otra queja. Al mes y al primer día de haber ido de lo que le conté anteriormente, le dice
los hijos de Israel a Moisés: ¿quién daría nuestra muerte en manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando estábamos sentados junto a la olla de carne, comiendo pan con hartazgo? ¿Por qué ustedes nos han sacado a este desierto para matar a toda esta congregación de hambre? O sea, primero, queja. Segundo, están diciendo una mentira, porque ¿quién va a tener carne siendo esclavo? Nadie. No comían ollas de carne. Sin embargo, el deseo de que estaban hambrientos y que estaban atravesando ese momento en el desierto los hacía ya pensar que no solamente que querer volver atrás, sino que les había hecho peor estar en esa situación en el desierto libres que estar esclavos. Era preferible estar esclavos comiendo carne. Y a veces pasa que las personas quieren volver atrás sabiendo que no estaban comiendo carne, sino que estaban siendo esclavizados, comiendo seguramente de las sobras, o andás a saber de qué se alimentaban en esa época, ¿no? Pero preferían vivir así que estar viviendo libres y a lo mejor atravesando un momento de zozobra, porque estaban en el desierto, está bien, no tenían agua, no tenían que comer, pero en realidad era quizás esperar un cachito más la salvación del Señor, tener consideración de que estaban siendo libres. Quizás hay algunas personas que prefieren, no sé, ser libres, tener lo que quieren, lo que anhelan, lo que sueñan y estar comiendo alfalfa, que ser prisionero de algo, ser esclavizado de algo y estar comiendo carne, como estos que querían volver, que en realidad es una mentira que están poniendo, porque es imposible que siendo esclavos estuvieran comiendo carne en Egipto. Entonces ahí Dios da su mano y dice: por la mañana van a comer pan y por la noche van a comer carne. Vinieron unas codornices, comieron carne y después comieron del maná, ese pan que viene del cielo, que es solamente una revelación divina y que solamente Dios se lo dio en ese momento al pueblo de Israel, y que algún día, cuando estemos frente al Señor en la nueva vida, como prometió Yeshua, al que venciere le daré de comer del maná escondido que está en el cielo. Que es algo de Dios y que solamente en ese tiempo pueden probar el pueblo de Israel. Ante la queja es cierto que vino una respuesta de Dios, pero también vino la reprensión, porque obviamente no es lo mismo ser fiel a Dios en lo poco y no ser quejoso que andar quejándote todo el tiempo. Si bien Dios dio la respuesta, también después iba a traer algunas consecuencias para el pueblo de Israel. Pero lo cierto es, lo importante es que esas quejas que a veces nos quieren hacer volver para atrás, no permitan que entre esa mentira de que en ese tiempo pasado estuve mejor, o en ese lugar pasado, o en esa cosa que pasó estaba mejor, porque vos le pedías liberar. Clamaba el pueblo de Israel por liberación de la mano de Egipto. ¿Entendés? Hubo llanto, hubo quebranto, y el Señor escuchó ese clamor y los liberó. Entonces, una vez que Dios nos libera de algo, no es para volver atrás, ni tampoco está bueno andar quejándose todo el tiempo por todo. Si bien Dios tiene el tiempo para todo, como hoy lo que veníamos hablando, ¿no? Es importante ser fiel en los momentos que no nos sobra quizás la comida, no nos sobra la plata, no nos sobran las cosas. Porque es fácil, cuando tengo de qué alimentarme, qué comer, qué vestir, decir gracias a Dios, pero difícil es cuando las cosas no salen como esperábamos, ¿no? Y eso era un poco lo que quería compartir. Te invito a seguir este canal, Casa de Oración Shema Israel, a vernos todos los sábados compartiendo un tiempo en familia y de Shabbat y de descanso, de reposo. Un tiempo para aprender también de su palabra. Y bueno, nos reencontramos el próximo Shabbat. Los invito también a dejarnos un comentario y si tienes algún motivo de oración también que puedas estar compartiéndolo con nosotros. Que Adonai te bendiga.